Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos con balance hidrosalina. Está muy conectado con la clase de presión arterial, pero vamos a verlo medio por separado, porque primero hay que hablar de un par de conceptos generales acerca de lo que sería el balance entre el agua y los solutos en nuestro cuerpo, que es lo que nos presta y nos lleva a hablar un poco de este tema. Bien, primero nosotros tenemos que tener en cuenta que gran parte de nuestro peso corporal, el 60%, es agua. Entonces, es muy importante la regulación del balance hídrico porque básicamente tenemos muchísima agua, ¿bien? Y esa agua, esa cantidad, ese agua, está distribuido en compartimentos, es decir, se dice que está compartimentalizada. ¿Qué son compartimentos? Son espacios de nuestros tejidos en donde esa agua va a estar distribuida. Esos compartimentos los dividimos en dos grandes grupos que son el LEC y el LIC. El LEC, también llamado líquido extracelular o medio interno, que es lo mismo, y el LIC, que es el líquido intracelular. El LIC es fácil, ¿no? Porque es la cantidad de, de líquido que está en el medio, en el interior de nuestras células. Es mucho más abundante el líquido intracelular que el extracelular. Pero porque tenemos muchísimas células, ¿no? Es lógico. Por otro lado, el LEC, que es el líquido extracelular, también llamado medio interno, se subdivide, ¿sí? Es un poquito más complejo que solamente el LIC, que es la cantidad de líquido que está dentro de las células. El LEC está, parece que tengo un micrófono, el LEC está formado por el plasma, que es el contenido más abundante del LEC, el plasma, que es aquel líquido que está contenido en los vasos sanguíneos, ¿bien? También lo vamos a escuchar bajo el concepto de volumen circulante efectivo, o sea, el volumen circulante efectivo es esa cantidad de agua que está efectivamente circulando por nuestros vasos sanguíneos. También tenemos el intersticio y el espacio transcelular. Bien, esta imagen un poco resume. El líquido intracelular es todo lo que está compuesto adentro de nuestras células. El plasma y el líquido intersticial forma el LEC. El líquido intersticial es ese tejido que está entre nuestras células y nuestros vasos. Y el espacio transcelular es este espacio que está entre las células, que algunos libros no lo incluyen y que simplemente cuando hablan del LEC hablan de plasma y demás. Yo les voy a dejar en el Classroom una fichita que habla de específicamente qué porcentaje está distribuido en cada compartimento, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros necesitamos, y vamos a hacer muy nosotros no, nuestra fisiología, nuestra forma de funcionar de nuestro cuerpo, va a ser muy, muy estricto a la hora de regular la cantidad de líquido que hay acá y la cantidad de solutos, ¿sí? El secreto está en que el LEC esté bien. ¿Por qué? Porque si el LEC, ¿de dónde sacan? La mínima unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo son las células. O sea, la que tiene que estar bien en buenas condiciones es la célula. Pero la célula, ¿de dónde saca todo lo que necesita para funcionar? El agua, los solutos, la temperatura, el pH, ¿dónde está todo eso? Está en el LEC, en el medio interno, en el lugar donde la célula está, digamos, envuelta, el alrededor de la célula. Entonces, el secreto es el siguiente. Nosotros necesitamos mantener constantes las variables del LEC y eso nos va a asegurar un buen funcionamiento celular. Ahora, esas constantes del LEC, las que vamos a ver en la clase de hoy, son el agua y los solutos. Pero hay un montón de variables. La temperatura, ya vamos a ver de qué forma se regula la temperatura del LEC cuando veamos hipotálamo. La glucemia, ya vamos a ver regulación de la glucemia. El pH, ya vamos a ver estado ácido-base. ¿Me siguen? Nosotros a lo largo de la cursada de fisiología lo que hacemos en realidad es ver cómo nosotros podemos controlar todo lo que está envolviendo a las células, que es este LEC, para que la célula funcione de forma adecuada. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ver dos variables del LEC hoy, que son la osmolaridad y el volumen. Las vamos a estudiar medio por separado, ¿bien? Pero después van a ver que nos vamos a empezar medio a superponer, porque en realidad una cosa depende de la otra, ¿bien? La osmolaridad, si quieren, vamos a dar una leve definición, que a lo mejor en el material no está, como para que la tengan en cuenta. Recuerden que está determinada por partículas osmóticamente activas, ¿sí? La osmolaridad depende de eso. Y el volumen, en cambio, habla de la cantidad de líquido que hay en nuestro organismo. Entonces, vamos a estudiar por separado cada una de estas variables. ¿Cómo yo puedo controlar la cantidad de osmolaridad que hay en el cuerpo? La puedo controlar regulando la cantidad de agua. Bien,
¿Eso qué quiere decir? Que si yo controlo la cantidad de sodio, ¿no estoy modificando la osmolaridad? No. Vos, si agregás o sacás sodio de un compartimento, vas a modificar la osmolaridad, ¿sí? Pero nosotros, a la hora de estudiar estas variables del LEC, las estudiamos por separado y estructuradas y encasilladas, diciendo, bueno, la hormona que va a controla la osmolaridad regulando el agua, mandando más o menos agua. ¿Por qué? Porque si yo mando más agua, diluyo el sodio y si saco agua, concentro el sodio y de esa forma regulo la osmolaridad. Bien, y en el volumen, en cambio, mandando más agua a la sangre, ¿no estoy aumentando el volumen? Sí, no está mal, pero nosotros cuando hablamos de la hormona que regula el volumen, nos referimos específicamente a que va a regular la cantidad de sodio. ¿Sí? A ver, esto es algo pedagógico. Para estudiarlo nosotros lo separamos. Obviamente que esto se superpone, ¿sí? Y si vos regulás el sodio vas a terminar regulando la osmolaridad, si regulás el agua vas a terminar regulando el volumen. Pero lo estudiamos así por separado porque así lo explica la bibliografía y así es mucho más fácil de entender en un principio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para regular la cantidad de agua? Bueno, la cantidad de agua, obviamente que la puedo regular con la excreción de agua por la orina, que la hormona estrella para regular cuánta agua se saca de la orina y se manda nuevamente a la sangre, es la antidiurética, le vamos a dar mucho protagonismo hoy, y también controlando los mecanismos de la sed que están a nivel hipotalámico. Ustedes saben que el hipotálamo es el órgano de la conducta. Entonces, la conducta de la sed, el hecho de motivarte a que vos vayas a buscar un vaso de agua, también regula la cantidad de agua, por supuesto. Bien, en cambio, la cantidad de sodio la regulás. Voy a cerrar la ventana. La cantidad de sodio vos la regulás. Eh, con la ingesta de sodio, más si vos con la dieta comes más o menos sodio, vas a regular la cantidad de sodio que hay en el LEC, ¿sí? Pues si vos, imagínate la secuencia, comes una comida con alto contenido de sal. Esa comida, cuando llega a tu intestino, ese cloruro de sodio se absorbe por la célula intestinal y llega a la sangre. Entonces, de esa forma, el cloruro de sodio empieza a aumentar en el LEC, porque la sangre, que es el plasma, forma parte del LEC. Bien, entonces la ingesta de sodio te va a regular la cantidad de sodio que hay en el LEC y además, hablando de cómo yo puedo regular es, regulo lo que entra, pero también puedo regular lo que sale. Y lo que sale, en general, el sodio se excreta por la orina, entonces vamos a darle mucho protagonismo a esas hormonas que regulan cuánto sodio vos podés eliminar a través de la orina y ganan por mayoría y son la angiotensina 2, la aldosterona y el péptido natriurético. Como siempre en fisiología nos tenemos que preguntar el por qué, ¿no? A ver, ¿por qué tenemos tantas hormonas y tantos mecanismos para regular el volumen y la osmolaridad? Bueno, porque no regularlo va a traer consecuencias. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de no controlar la osmolaridad? Bueno, la consecuencia es que la célula, que es lo que nosotros queremos que funcione bien, porque es la mínima unidad funcional, se va a funcionar de forma inadecuada si se encuentra en un medio, que sería el LEC en este caso, que no tiene la osmolaridad isosmótica. O sea, nosotros sabemos que si este es el LEC, este es el LEC, y esta es la célula, esto tiene que tener 300 miliosmoles o 290 miliosmoles y el interior de la célula tiene que tener lo mismo. Esa isosmolaridad, o sea, que la osmolaridad del LEC y del LIC coincida, hace que la célula tenga un estado normal. Bien, un estado específico y normal y el necesario para funcionar bien. ¿Qué pasa si de repente vos tenés más osmolaridad afuera? Más osmolaridad afuera quiere decir que hay mucho más sales. Entonces, claro, el agua de la célula va a querer salir para diluir esas sales que están concentradas afuera y lo que hace es que las células se crenen porque le está sacando agua. Entonces, como una pasa de uva, se crena. Ahora, si en una situación contraria vos tenés mucho más sal en el líquido intracelular, entonces el líquido del extra va a querer ingresar para diluir eso y puede lisar a la célula, porque la célula se llena de agua y se rompe. Entonces, como siempre digo, ni de más ni de menos, nunca es bueno, siempre lo bueno es el equilibrio, lo normal y lo igual, ¿sí? Entonces, esa sería la consecuencia de no controlar bien los niveles de la osmolaridad, que es cambiar el estado de la célula, o la crenás o la lisas. Y una célula crenada o una célula lisada, bien no va a funcionar, así que te va a traer alteraciones a vos. Por otro lado, ¿por qué yo quiero mantener constante los niveles de sodio y los niveles de volumen? Porque esto va a regular la presión arterial, ¿bien?
principalmente porque el volumen de sodio te controla el retorno venoso. Bien, ¿se acuerdan de la clase de cardio, lo que hablamos sobre el retorno venoso? Si vos tenés más volumen circulante efectivo, vos tenés más sodio en la sangre, eso te atrae mucha agua y aumenta el volumen circulante efectivo. Entonces, a tu corazón le va a llegar más sangre, vas a tener un sistema cardiocirculatorio sobrecargado de volumen, ¿ok? El aumento del retorno venoso, memorizando un poco de esta fichita de acá, que paren que se las voy a presentar dibujada bonita. Este algoritmo que fue básicamente el que trabajamos durante la clase de cardiovascular, que ustedes saben que los determinantes de la presión arterial, el volumen minuto por la resistencia periférica, lo que yo les quiero recalcar es que esto del volumen, ¿cómo afecta la presión arterial el volumen? Bueno, de que si vos aumentás el retorno venoso, aumentás la precarga, aumentás el volumen sistólico, aumentás el volumen minuto y así aumentás la presión arterial. Y como también vimos durante la clase de presión arterial de hoy, la presión arterial a vos te está hablando cómo, eh, de cómo básicamente le llega sangre a tus tejidos. Entonces, la presión arterial a vos te va a determinar la perfusión tisular, ¿ok? Si vos tenés más presión, le va a llegar más sangre a tus tejidos y eso los puede dañar. Y si vos tenés menos presión, le va a llegar menos sangre a tus tejidos y eso también lo puede dañar. Bien, por lo tanto, la célula no va a funcionar bien si le llega de más o de menos. Por lo tanto, esa es la justificación por la cual uno hace tanto hincapié en que esto tiene que ser regulado. Bien. Perfecto. ¿Cómo uno, o sea, estos mecanismos que se ponen en marcha para regular la osmolaridad o para regular el volumen respectivamente? ¿Cómo se detecta una alteración en esto? Bueno, se detecta, la osmolaridad es detectada por osmoreceptores. Si ustedes, ahora igual cuando avancemos con el material y vean las clases de sensibilidad somática, van a ver que los tipos de receptores son 4. Termorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores y nociceptores, ¿sí? ¿Qué son los osmoreceptores? Los osmoreceptores son un tipo de quimiorreceptor en realidad, ¿sí? Aquellos quimiorreceptores que captan la concentración de partículas osmóticamente activas, le ponemos el título de osmoreceptor en realidad. Bien, los osmoreceptores se localizan principalmente en los órganos circunventriculares que están en el piso del cuarto ventrículo, como puede ser el órgano subfornical. Esto es un concepto anatómico, para mí no se los van a preguntar, si quieren poner un ejemplo de estos órganos. Básicamente sensan cómo va a estar la osmolaridad del plasma porque le llega, ¿sí? Le llega, están en el sistema nervioso y lo llegan y se pueden enterar. Y pueden poner en marcha mecanismos que puedan disminuir la osmolaridad si es que aumentó o aumentar la osmolaridad si es que disminuyó, ¿ok? En cambio, los cambios de volumen lo captan los varoreceptores o los mecanorreceptores, que es lo mismo, que a través de sensar que las paredes de las arterias principalmente se estiren o no se estiren, bien, pueden hablar de que la presión arterial subió si esa arteria se estira o que la presión arterial bajó si esa arteria se desinfla. Bien, los varoreceptores ya lo habíamos comentado en la clase de presión arterial. Así que lo que vamos a hacer de ahora en adelante es rápidamente hablar específicamente de las hormonas, ¿sí? De estas hormonas que yo les recalqué, la antidiurética regulando la osmolaridad y la angiotensina 2, aldosterona y el PNA regulando el volumen, vamos a hablar un poco de ellas. Y siempre que ustedes se encuentren con la explicación de una hormona por parte mía, yo tengo un modo de estudiarlas que a mí me sirve y me da resultado para transmitírselos a ustedes, que es haciéndonos 4 preguntas claves. Estas 4 preguntas claves quiero que se las hagan para todas las hormonas que veamos de acá en adelante, ¿ok? Estas preguntas son las siguientes. ¿Quién libera su hormona? ¿Ante qué se libera su hormona? O sea, ¿qué tiene las hormonas? No se liberan porque si tiene que suceder algo para que se liberen. ¿Ante qué se liberan? ¿Qué es lo que hacen? En breves palabras, ¿qué hacen? ¿Es una hormona hipertensora? ¿Es una hormona hipercalceniante? ¿Es una hormona, qué sé yo, hipofosfatemiante? Entonces, en breves palabras, ¿qué es lo que hace? Y por último, ¿cómo lo hace? Y cuando me refiero a cómo lo hace, me refiero a el mecanismo de acción, es decir, qué receptor tiene, dónde tiene ese receptor, en qué órgano pega, se acopla a GS, a GQ, es un tipo de receptor regulado, me refiero a todos esos mecanismos del mecanismo de acción. Así que vamos a arrancar con la antidiurética. Ante la pregunta de quién lo libera, tenemos que decir que la antidiurética es una hormona liberada, sintetizada
por el hipotálamo, pero liberada por la neurohipófisis. Esto es algo que seguramente se lo acuerdan de la cursada, y si no, cuando vean la clase de endocrino van a hacer medio un repaso de lo que sería hipotálamo-hipófisis. Acuérdense que lo que es la adenohipófisis es una glándula que libera hormonas ante la llegada de hormonas hipotalámicas por sangre. O sea, la comunicación entre hipotálamo y adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, es una comunicación vascular. Pero la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, libera, hormonas que son la antidiurética y la oxitocina, pero no le llegan por sangre. Son hormonas que no sintetiza la neurohipófisis, la sintetiza el hipotálamo, y el hipotálamo está formado, dos núcleos del hipotálamo, tiene 40 millones de núcleos. Justo estas hormonas neurohipofisarias son liberadas por el núcleo supraóptico y por el paraventricular, ¿ok? Que como toda neurona, va a tener su soma, que arrancan en esos núcleos en el hipotálamo, pero el axón culmina anatómicamente la neurohipófisis. Entonces, ¿quién sintetiza en realidad esa hormona? El soma. ¿Y dónde está el soma? El hipófisis. En el hipotálamo, perdón. Entonces, se dicen que son neuronas hipofisarias y las libera la neurohipófisis, pero la neurohipófisis no las sintetiza. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Bien, ¿ante qué se libera la antidiurética? Si yo les pregunto ante qué se libera la antidiurética, lo primero que me tienen que saber decir es ante el aumento de la osmolaridad del LEC. ¿Sí? Cuando aumenta la osmolaridad del LEC es lo que hace que la antidiurética se libere. ¿Sí? Es el principal estímulo. La osmolaridad del LEC varía, el valor normal es, según la bibliografía, 290 miliosmoles o 300 miliosmoles. La osmolaridad del LEC aumenta 1%, o sea, vos tenés 301 o 302 miliosmoles y se libera DH. Es automático. Es muy sensible a los cambios de la osmolaridad, a los aumentos, no a la disminución, ¿sí? A los aumentos. Estos osmoreceptores que dijimos que estaban en los órganos surcaventriculares, lo que hacen es sensar ese aumento de la osmolaridad. Ahí tienen explicado específicamente el mecanismo, cómo lo hace. Eso lo hace porque... Bien, aumenta un 1% de la osmolaridad y se libera antidiurética a la sangre. Bien. Ahora vamos a ver por qué, que es lo que genera la ADH en la osmolaridad para que se libere ante el aumento. Ahora, el aumento de la osmolaridad del LEC no es lo único que hace que haya antidiurética en sangre. Otro mecanismo que hace que se libere la antidiurética es la llegada de la angiotensina. Ahora cuando veamos angiotensina vamos a ver que tiene receptores en estos somas neuronales de la hipófisis que hace que se aumente la síntesis de antidiurética. Además, ante un menor volumen circulante efectivo, generalmente ante la pérdida de sangre por rotura de vasos, es decir, ante hemorragias, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando veamos hipotálamo, vamos a ver que uno de los roles que tiene el hipotálamo es regular la hemorragia, ¿bien? ¿Cómo lo hace? Liberando antidiurética. Pero el hipotálamo, para liberar antidiurética ante una hemorragia, tiene que haber una pérdida de sangre importante. ¿Por qué? Vieron que les acabo de comentar que estas células que liberan antidiurética ante el aumento de la osmolaridad lo hacen ante un aumento del 1%, es decir, aumenta un toque y ya está, ya saben que tienen que liberar ADH. Bueno, para lo que sería la baja volemia, no son tan sensibles. O sea, para que el hipotálamo quiera liberar antidiurética porque estás perdiendo sangre, tiene que bajar un 10% tu volemia. O sea, tenés que perder, si pesás 70 kilos y tenés 5 litros de volumen minuto, tenés que perder medio litro de sangre. O sea, que es bastante. Bien, eso se da porque las células no son muy sensibles a la disminución de volemia. Ahora, en hemorragias importantes es muy importante la liberación de la ADH. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en la hemorragia, vos cuando estás perdiendo sangre, te rompiste no sé, te cortaste, vos estás perdiendo sangre completa, perdés solutos, perdés agua, perdés todo. Entonces, en la hemorragia, la osmolaridad no cambia, ¿sí? Porque no es que estás perdiendo más agua que un soluto, no, vos perdés sangre a lo pavote y ya está. Entonces, es un ejemplo de una liberación de ADH sin que la osmolaridad esté modificada, la volemia. ¿Bien? En breves palabras, ¿qué hace la ADH? La ADH promueve la reabsorción de agua y además es una hormona vasoconstrictora. De hecho, la antidiurética también se la conoce como vasopresina. Ese nombre de vasopresina se le pone gracias a que
vasocontrae los vasos, vasocontrae, valga la redundancia, o sea, contrae los vasos sanguíneos, las arteriales. ¿Cómo hace esto? Bueno, para hablar de cómo lo hace tenemos que hablar de los receptores que tiene la antidiurética. La antidiurética tiene dos tipos de receptores principalmente, que son el B1 y el B2. Ojo, no son beta, beta 1, beta 2 son de adrenalina, esto es antidiurética, no tienen nada que ver, ¿sí? Son B1, B corta de Valentina, no de burro, que es el de beta de la adrenalina. Bueno, entonces, estos receptores son dos. El B1 que se acopla a GQ, ¿bien? El B2 se acopla a GS, principal diferencia. Segunda diferencia, ¿dónde están? El B1 están en el músculo liso de los vasos sanguíneos. El B2 está en las células epiteliales del túbulo colector de la nefrona. ¿Ok? O sea, nada que ver. Uno se acopla a una cosa, otro se acopla a otro, y uno está en otro lado y otro en otro lado. ¿Sí? Entonces, B1, adivina qué va a hacer. Si tiene un receptor GQ en el músculo liso, ¿qué va a hacer? Ya lo sabes, ¿sabes? Vasoconstricción. Contrae el músculo liso. Todo receptor GQ contrae el músculo liso. Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre la presión arterial contraer el músculo liso? Bueno, ya lo vimos. Sabemos que si yo contraigo músculo liso, disminuyo el radio, eso aumenta la resistencia periférica, por lo tanto genera un aumento de la presión arterial. ¿Bien? Ahora, el receptor B2, que es el que está en las células epiteliales de la nefrona, que se acopla a GS, está en las, acá este dibujito hermoso que hice yo, con una lapicerita, lo que muestra el dibujito este es cómo el receptor B2 se encuentra en la membrana vaso. Imagínense que esta es la luz de la nefrona, imagínense, no está bien el dibujito. Esta es la luz de la nefrona. Bien, está la membrana vasolateral, que es la que está pegada al intersticio del riñón. Cuando llega la ADH por la sangre, se pega acá, tuki, y como ustedes saben, un receptor GS, a la subunidad alfa se activa, estimula la guanilato ciclasa. Este es el speech que ustedes tienen que decir siempre cuando hay una activación de un receptor GS. La guanilato ciclasa es una enzima que a partir de ATP forma el MP cíclico, y ese MP cíclico va a liberar a la PKA. Bueno, la PKA va a tener dos tipos de efectos en la célula epitelial del túbulo colector. Va a tener un efecto principal, que es el de, primero, fosforilar, porque no hace otra cosa la PKA, porque es la proteína quinasa A, todas las quinasas fosforilan. ¿Qué va a fosforilar la PKA? Va a fosforilar vesículas que contienen acuoporinas, ¿sí? ¿Qué son las acuoporinas? Son transportadores de agua, ¿sí? Transportadores de agua. Es decir, permiten el pasaje de agua a través de una membrana plasmática, ¿bien? De forma pasiva, facilitada, o sea, esa agua va a ir de un lado al otro de la célula dependiendo de cómo estén los solutos adentro o afuera. ¿Qué quiere decir esto? La acuoporina no gasta ATP. Si la acuoporina gastara ATP, podría decidir para dónde sacar el agua independientemente de cómo esté la concentración de solutos adentro y afuera. Porque los mecanismos activos, como le dice la frase, el que hace plata, el que tiene plata hace lo que quiere. Bueno, la acuoporina es lo mismo. Acá el que tiene ATP puede mandar el agua o la sustancia que quiera para el lado que quiera, como las ATPasas. Las ATPasas, ¿qué hacen? Ponen los solutos en contra de su gradiente, porque pagan ATP, pagan el impuesto. Bueno, la acuoporina es un mecanismo facilitado, o sea, ella se pone ahí y que el flujo de agua vaya de adentro para afuera, de afuera para adentro, va a depender de cómo estén los solutos adentro o afuera. Y eso es lo que vamos a terminar de analizar en la clase de riñón, ¿sí? Así que vamos por partes. Volvemos al efecto de la PKA. La PKA fosforila acuoporinas, hace que esas acuoporinas se expongan en la membrana plasmática, entonces va a permitir la reabsorción de agua, ahora vamos a ver cómo. Pero esto sería un efecto no genómico, o sea, un efecto rápido, un efecto de fosforilación de una proteína ya sintetizada. Sería algo rápido que tiene la PKA. Pero la PKA también se sabe que se mete en el núcleo, este dibujito que está ahí es el núcleo, y aumenta la síntesis de acuoporinas. O sea, fosforila factores de transcripción que activan a los genes que codifican para las acuoporinas. Bien, o sea, tiene efecto genómico y un efecto no genómico. Bien. Entonces, cuando la acuoporina se expresa tanto en la membrana apical como en la vasolateral de la célula epitelial del túbulo colector, lo que va a generar es que el agua ingrese. Bien, ese ingreso de agua te lo va a permitir gracias a que el intersticio tiene muchos solutos y eso te lo permite el mecanismo contracorriente renal. Ya lo vamos a ver en la clase de renal. Pero el intersticio tiene muchos solutos, chicos, muchos en serio, muchas sales. Entonces, claro, el agua
¿qué quiere hacer? La nefrona, pobrecita, que tiene apenas sales, la luz de la nefrona, digo, la orina, cuando vos le pones el canal, esa agua se va para afuera. Ustedes recuerden de la clase de renal, que ya la van a ver, que el túbulo colector es impermeable al agua, salvo que venga la antidiurética y pueda permitir la exposición de las acuaporinas, ¿sí? En ese caso, el agua va a ir a favor de su gradiente de concentración, va a querer ir a diluir todas esas sales que están en el intersticio gracias al mecanismo contracorriente renal y tuki se va para la sangre. Ahora, ¿qué te importa a vos que vaya el agua para la sangre? ¿Qué efecto te va a generar? Bueno, la sangre, ¿cómo era la osmolaridad de la sangre? Estaba alta. Gracias a que, ¿por qué se liberó la ADH en un momento? Porque la sangre tenía alta la osmolaridad. Quiere decir que en la sangre había muchas sales, sales muy concentradas. Entonces, cuando la ADH te manda agua, te diluye esas sales. Por lo tanto, te disminuye la osmolaridad. Ojo, porque acá hay un error de tipeo en el apunte. Causa, por un lado, la disminución de la osmolaridad, pues si yo estoy mandando agua a la sangre, diluyo las sales, entonces bajo la osmolaridad. Bien, y además tengo un efecto sobre la presión arterial también, pues si yo mando más sangre, aumenta el retorno venoso, porque si yo mando más agua a la sangre, va a haber más sangre dando vuelta, más volumen circulante efectivo, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el volumen minuto, aumenta la presión arterial. Entonces, este efecto a nivel renal te da dos cosas. Primero, una disminución de la osmolaridad del LEC y además un aumento de la presión arterial. Bien, ADH, no se me lo olviden mucho, que en la clase de renal la vamos a volver a nombrar cuando hablemos de mecanismo contracorriente para terminar de cerrar esto. Bien, vamos con la siguiente hormona, que si no me equivoco, bueno, acá está lo del mecanismo de la sed, que está activado. Acuérdense que cuando aumenta la osmolaridad, el hipotálamo activa el centro de la sed para tener la conducta de ir a buscar agua, lo cual te viene bien, pues si tenés alta la osmolaridad, entonces lo que vos vas a generar es, voy tomo agua para bajarla. ¿Bien? Vamos con la angiotensina 2. Con respecto a la pregunta inicial de quién libera la angiotensina 2, es bastante complejo porque tenemos que hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona sabemos que es un sistema que seguramente lo deben recordar desde histología, que consiste en que primero se tiene que liberar la renina. Bien, la renina es una enzima que libera el riñón. Ojo con decir que la renina es una hormona. La renina es una enzima que libera el riñón. Ahora vamos a ver ante qué se libera la renina, es lo que está preguntado acá en la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo sería la cascada de quién la libera la angiotensina? Primero, para hablar de la angiotensina tenés que hablar de la renina. ¿Por qué? Porque la renina es la que comienza la síntesis de la angiotensina. La renina, que es una enzima que te liberó el riñón, hace que el angiotensinógeno, que se libera, el angiotensinógeno es una proteína que libera el hígado, es el sustrato de la enzima que es la renina. Lo que permite la renina es que el angiotensinógeno pase a ser angiotensina 1, y esa angiotensina 1, gracias a la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, pasa a ser angiotensina 2. Entonces, no es que hay un órgano que libere la angiotensina 2. Si yo te pregunto, ¿quién libera, qué sé yo, la paratiroide? Vos me vas a decir la paratormona. Al revés. ¿Quién libera la paratormona? Y vos me vas a decir la paratiroide. Bueno, hay una célula que la libera. Saludos, ¿sí? Ahora, si yo te pregunto quién libera la angiotensina, me tenés que explicar todo este camino. No es que hay un órgano que libera angiotensina 2, ¿sí? Sino que es una cascada de síntesis y se sabe que son estos órganos los que participan. El riñón liberando la renina, el hígado sintetizando el angiotensinógeno, que es el sustrato de la angiotensina 1, y el endotelio de los vasos sanguíneos del pulmón, que expresan mucha ECA, que permiten que la angiotensina 1 pase a ser angiotensina 2, que es la que tiene funcionalidad. ¿Bien? ¿Ante qué se libera la renina? O sea, ¿qué es lo que hace que se active la síntesis de la angiotensina 2? Bueno, el estímulo principal de liberación de la renina, que si cuando digo renina vas a terminar teniendo angiotensina 2, es que la presión arterial baje. Hay varoreceptores, bien, los varoreceptores, principalmente de la arteriola aferente del riñón, bien, sensan que bajó la presión arterial y estimulan a las células yuxtaglomerulares, las células yuxtaglomerulares que son las que liberan la renina, ¿sí? Esto lo vamos a repasar en la clase de renal, pero acuérdense que el glomérulo renal tenía
una arteriola aferente y una arteriola eferente. En la arteriola aferente están las células yuxtaglomerulares, que son las que liberan esta enzima, que es la renina. Bien, entonces, cuando baja la presión arterial, es como que la arteriola aferente sufre un cambio en su estiramiento, baja el estiramiento porque hay menos presión, y eso estimula a la célula yuxtaglomerular a liberar renina. Bien, y además hay otras células en el riñón que son la mácula densa, que están localizadas en el túbulo contorneado distal del riñón, que son quimioreceptores. Y son células sensibles al cambio iónico, que son capaces de sensar cuánto sodio hay, y cuando hay bajo nivel de sodio, se estimula la célula yuxtaglomerular a liberar renina. Bien, es más o menos lo mismo, pero si vos tenés bajo sodio, hay bajo volumen, si hay bajo volumen, hay baja presión arterial, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero acuérdense, el vasoreceptor de la arteria aferente, o sea, la renina la libera la célula yuxtaglomerular. ¿Ante qué? Principalmente ante el estímulo de la mácula densa, cuando sensa que bajó el sodio, y ante el déficit de estiramiento de la arteria aferente, que explica o que significa que bajó la presión arterial. ¿Bien? ¿Qué hace en breves palabras? Es vasoconstrictora. ¿Bien? ¿Cómo hace eso la angiotensina 2? Bueno, tiene varios receptores. En 5 lugares vamos a encontrar receptores. Vamos a encontrar receptores a nivel del riñón, específicamente en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Bien, también va a tener receptores en la corteza de la glándula suprarrenal, va a tener receptores en el hipotálamo, va a tener receptores en el músculo liso de los vasos y va a tener receptores en el hipotálamo también, pero para liberar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea, para activar el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que hace en el túbulo contorneado proximal de la nefrona? Bueno, va a primero tengan en cuenta que tanto la ADH como la angiotensina 2 son hormonas peptídicas, o sea que van a tener siempre receptores de membrana plasmática. No es necesario sabernos el nombre del receptor, se llama receptor de angiotensina, no es que tiene un nombre particular, como lo tiene un receptor beta de adrenalina o un receptor B1 de ADH, no tiene un nombre particular. En el túbulo contorneado proximal promueve la activación de canales que reabsorben sodio, o sea, si vos tenés la célula epitelial de la nefrona, ¿no? Viene la angiotensina y hace que los canales de sodio, como por ejemplo el intercambiador sodio-protón, active más. Entonces, aumenta los niveles de sodio, Tuki, y ese sodio va para el intersticio y de esa forma llega al torrente sanguíneo. Aumenta la reabsorción de sodio, es decir, manda más sodio desde la luz de la nefrona hacia la sangre. Bien, ¿qué pasa si yo mando más sodio a la sangre? Ese sodio claramente atrae agua, eso aumenta el retorno venoso, eso aumenta la precarga, eso aumenta el volumen sistólico y eso aumenta el volumen minuto y aumenta la presión arterial. ¿Sí? Si a ustedes les toca hablar de esto en el examen y ustedes me dicen, aumenta la reabsorción de sodio aumentando la presión arterial, está bien, está perfecto. Pero no sean ratas a la hora de hablar. Hablen, información, tiren datos. Díganme todo, explíquenme todo el camino. Si ustedes me dicen, porque si aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el retorno venoso, aumenta la presión arterial. Decí todo, decilo por qué. No, pues si aumenta el retorno venoso, aumenta la verdad y hasta llegar al punto final de aumento de la presión arterial. ¿Bien? Es decir, este algoritmo que está acá, o sea, como el Padre Nuestro, quiero que se lo aprendan. ¿Sí? Real. No me regateen, háblenmelo al caminito bien completito, me lo dicen. Siempre que tengan la oportunidad para hablar de eso, traten de hacerlo. ¿Bien? Paren que me perdí. Ahí está, ahí volví al PDF. Perfecto. Bueno, por otro lado, pegan en la corteza de la glándula suprarrenal, promueve la liberación de aldosterona, ahora la estudiamos de la aldosterona. En el hipotálamo libera la antidiurética, lo dijimos hoy, uno de los estímulos de liberación de la antidiurética es la llegada de la angiotensina. En el músculo sanguíneo de los vasos tiene receptores acoplados a GQ. Bien, no sé si está anotado, bueno, pero son receptores GQ. Genera la vasoconstricción, eso, como ya explicamos, como hace la vasopresina. Aumenta la presión arterial, ahí está todo el efecto. Y además, a nivel hipotalámico, excita el sistema nervioso simpático. O sea, la angiotensina aumenta el tono simpático de nuestra sangre. Entonces hace que se libere mucha norepinefrina. La norepinefrina es vasoconstricción. Vasoconstrictora en los receptores alfa 1.
Bien, así que también nos va a terminar aumentando la presión arterial. ¿Sí? Esto, acuérdense, si vos tenés una persona hipertensa, ¿no? De hipertensión, que es la enfermedad más frecuente del mundo aproximadamente. Mucha gente es hipertensa en el mundo, es decir, persiste con los valores de presión arterial alta durante todo el día. Bien, si vos lo querés tratar farmacológicamente, vas a usar fármacos que bloqueen la cascada de la angiotensina. Bien, porque la angiotensina promueve la vasoconstricción, promueve la presión arterial alta. Entonces, uno de los tantos tratamientos farmacológicos de los pacientes hipertensos es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, les debe sonar la medicación, el enalapril, el captopril. Son medicaciones muy frecuentes, porque lamentablemente la hipertensión es una enfermedad muy frecuente. A lo mejor alguno de sus abuelos toma ese tipo de medicación. Busquen qué es lo que hace el enalapril. El enalapril es un IECA, significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibiéndote a la ECA, lo que hace es bajar los niveles de angiotensina 2. Entonces, evita el efecto vasoconstrictor e hipertensor de la angiotensina. O hay un fármaco muy frecuente que es el losartán, el valsartán. ¿Qué hace el valsartán, el losartán? Son inhibidores del receptor de angiotensina. Es decir, pegan en los receptores de angiotensina 2 y los bloquean, bloqueando todo el efecto hipertensor. Bien, nada, para los que les interese farmacología, a mí me encanta farmacología, así que siempre que puedo meter datos de fármacos, se los. Bueno, sigamos avanzando, vamos a hablar un poco de la aldosterona. Ahora, siguiendo el mismo esquema de quién la libera, ante qué, todo el mal en coche, a la aldosterona te la libera la zona glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal. Se lo conoce como un mineralocorticoide, bien, mineralocorticoide porque viene de la corteza suprarrenal. Y mineralo porque controla los niveles de sodio, de potasio y de minerales de nuestra célula. Bien, es liposoluble, muy diferente a la ADH y a la angiotensina, que son peptídicas. Esto es liposoluble, por lo tanto el receptor va a tener una localización diferente. Bien, se va a liberar ante la llegada de angiotensina 2 y ante situaciones de hiperpotasemia. Las situaciones de hiperpotasemia no suelen ser fisiológicas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. La hiperpotasemia en general es farmacológica. Por tomar fármacos, es un efecto adverso de fármacos, por tomar fármacos que te suban el potasio en sangre. Bien, no existen muchos ejemplos de situaciones. ¿Por qué? Una situación fisiológica de hiperpotasemia es que ingieras mucha cantidad de un alimento que es rico en potasio. Y eso va a requerir de que la aldosterona, a pesar de que no haya angiotensina, vaya al riñón a eliminar ese potasio. Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué hace la aldosterona? Bueno, promueve que vos mees, perdón el término, pero para que quede claro, promueve que vos orines mucho más potasio y protones, excreción, o sea, que aumenten en la orina el potasio y los protones, por lo tanto bajen en la sangre. Si yo aumento en la orina el potasio y el protón, lo bajo en la sangre. Y aumenta la reabsorción renal de sodio. O sea, baja el sodio de la orina, pero aumenta el sodio de la sangre. ¿Bien? Y eso lo hace ante un efecto muy diferente al que tiene la ADH y al efecto que tiene la angiotensina, porque los efectos que cuando nosotros nos referíamos a la ADH y la angiotensina eran efectos mediados por receptores de membrana, porque son hormonas peptídicas que no pueden meterse dentro de las células para tener efectos. En cambio, la aldosterona, como mencioné al inicio, es una hormona lipídica. Como es liposoluble, básicamente tiene receptores intracelulares. Bien, tiene efectos principalmente genómicos. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Bueno, es un receptor de mineralocorticoide que está en el citosol, no está en la membrana plasmática, y eso se mete en el núcleo y aumenta la expresión de un montón de canales. Por ejemplo, de este intercambiador sodio-protón, de canales de potasio, también aumenta esto que es un dato que me lo tiró una alumna durante la cursada, canales de sodio, perdón, al revés, canales de sodio que meten sodio para dentro de la célula, aumenta la expresión de la TPasa sodio-potasio, que es la que te termina mandando el sodio al intersticio del riñón para mandarlo a la sangre, y a su vez te mete potasio desde la sangre. Por eso la aldosterona baja los niveles de potasio en sangre, porque aumenta la expresión de un canal que saca potasio de la sangre para poder mandarlo a la luz de la nefrona y orinarlo. ¿Bien? Por eso aumenta la excreción de protón, porque aumenta la expresión de un canal que te manda protones a la luz de la nefrona. ¿Ok? Perfecto. Entonces,
Estos son los canales iónicos que sintetiza principalmente y promueve que vos elimines por la orina más protón y más potasio, por eso ante hiperpotasemia se libera la aldosterona. Se libera ante hiperpotasemia porque él tiene la capacidad de poder bajar el potasio en sangre, ¿bien? Como un efecto, ¿bien? Y además se libera en la acidosis metabólica, hay un efecto más, pero esto lo vamos a ver cuando veamos pH, ¿sí? Lo vamos a dejar en stand-by a esto y cuando veamos la clase de pH lo vamos a volver a repasar. Vamos con el péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial, primero hago una aclaración, hay otro tipo de péptido natriurético que se llama el péptido natriurético, agréguenlo a esto por favor, péptido natriurético atrial, hay otro tipo que es el péptido natriurético cerebral, que se lo conoce con la abreviación de PNB, B larga de brain en inglés, cerebro en inglés, y lo va a liberar la aurícula, al péptido natriurético atrial, atrio viene de aurícula, eso entonces, el péptido natriurético atrial, el PNA, lo libera la aurícula, mientras que el PNB lo libera el cerebro. ¿Bien? Ambos se van a liberar ante las mismas situaciones y van a tener los mismos efectos, así que de acá en adelante no tienen que sumar nada, van a decir lo mismo para los dos tipos de PNA, los dos tipos de PNE, digo. Ay, quedó raro eso. Me refiero a péptido natriurético, por Dios. Bueno, ¿ante qué lo libera? Esto ante la presión alta, básicamente, en breves palabras. ¿Por qué? Hay varios receptores, tanto en el cerebro como en la aurícula, que son capaces de sensar cuando las paredes se estiran. Es decir, hay más sangre, más presión arterial, más fuerza sobre la superficie. Entonces, ante la presión arterial alta, se libera el péptido natriurético, principalmente el atrial, que es el más conocido y es el más. ¿Qué es lo que hace el PNA? Lo que hace es bajar la presión arterial. Es una hormona hipotensora por excelencia. O sea, va en contra de todo lo que venimos hablando. La DH, la angiotensina 2 y la aldosterona, todas subían la presión arterial. El PNA, lo baja la presión arterial. ¿Cómo lo hace? Primero tiene receptores en los vasos sanguíneos y tiene receptores en las células epiteliales de la nefrona. O sea, tiene receptores en dos lugares, vasos sanguíneos, vasculares y renales. Tiene un receptor que es guanilato ciclasa, acuérdense, receptores guanilato ciclasa, solo el PNA o el PNB y el óxido nítrico, el NO que es óxido nítrico, la variación de óxido nítrico. Las únicas sustancias que vamos a ver en la cruzada que tengan receptores guanilato ciclasa. Estos receptores guanilato ciclasa se encuentran en el músculo liso de los vasos. Y si ustedes recuerdan, la cascada de la guanilato ciclasa en el músculo liso promovía la vasodilatación, en realidad la relajación del músculo que lleva a la vasodilatación. Y díganme ustedes, entonces, ahora en adelante, cuando yo sigo esto, si yo vasodilato, aumento el radio, disminuyo la resistencia periférica, entonces disminuyo la presión arterial. ¿Bien? Perfecto. A nivel renal, ¿qué es lo que promueve? A nivel renal, aumenta la actividad de los canales, inhibe la actividad de los canales que reabsorben sodio, ¿me siguen? O sea, esos canales que nosotros analizamos acá, por ejemplo, con la aldosterona, que te reabsorbe sodio, la tepeasa que te reabsorbe sodio y toda la mala en coche, el péptido natriurético atrial te los inhibe, ¿bien? Tiene efectos inhibitorios sobre esos canales. Entonces, claro, si estos canales andan menos, se empieza a acumular más sodio en la luz de la nefrona, ¿ok? Como se empieza a acumular más sodio en la luz de la nefrona, básicamente lo que va a suceder es que vas a promover la eliminación renal de sodio. Y eso tiene un nombre especial que se llama natriuresis. Natri de sodio y diuresis de orinar. Eso es la diuresis, orinar. Entonces, ¿qué genera esto sobre la presión arterial? Y bueno, si vos disminuís los niveles de sodio de la sangre, eso va a bajar el retorno venoso, ¿bien? Va a bajar la precarga, va a bajar el volumen sistólico, va a bajar el volumen minuto, entonces va a bajar la presión arterial. ¿Bien? Bueno, les dejé en la última hoja del apunte, que es como medio un caminito, que lo hice yo con mi letra, no sé si a alguno les sirve. Primero el algoritmo,
para que lo recuerden, por favor, quiero que se lo aprendan, pero quiero que me lo digan hasta dormidos. Perdón mi intensidad, pero este caminito quiero que me lo digan hasta dormidos. Y acá les dejé un poco de lo que hace la angiotensina, como con dibujitos para que se acuerden dónde pega y todo eso. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, me mandan por WhatsApp, que charlamos todo lo que necesiten y nada. Espero que haya quedado bien. Este es un tema que me encanta, así que le pongo como mucho entusiasmo. Les mando un beso grande.